Bueno, chicos, nuevamente buenas noches a los que están conectados. En este momento, ¿me oyen bien? Sí, Sí, ahí lo señor. escuchamos bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el día de ayer quedamos con esta topología y en esta topología lo que nos toca hacer ahora, después de haber configurado las interfaces de red, debemos configurar el enrutamiento. ¿Qué tenemos? Tenemos una, dos y tres redes a las que les vamos a hacer enrutamiento estático. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis redes a las que les vamos a hacer enrutamiento dinámico. Listo, vamos a utilizar el protocolo router RIP o el protocolo RIP versión 2, el protocolo de router RIP. Ahora, vamos a mirar cómo tenemos que hacer el enrutamiento estático, básicamente para las redes a las que les vamos a hacer enrutamiento estático. Vamos a coger como ejemplo el router de Bogotá y el router de Yopal. Si nosotros nos vamos al router de Yopal, nos vamos al CLI de ese router y consultamos sus interfaces, vemos que tenemos una interfaz en la red 253210 de 24 bits. Nosotros sabemos que es de 24 bits porque lo tenemos en la topología 253210. Es decir, que la máscara de subred es 255.255.255.0. Y tenemos otra red en la serial 000 en la red 10150. La red es la 10150, que también es de, perdón, no 32, de 24 bits, que también es de 24 bits. Eso quiere decir que nuestra máscara es 255.255.255.0. Ahorita les dije 32 aquí, 32 es la dirección completa, pero la dirección de la red son estos primeros 24 bits y un 0 al final. En este caso, cuando profundicemos en IP versión 4, veremos que eso puede variar. Entonces, este router de Yopal tiene una característica. ¿Qué característica tiene? Que si este router de Yopal se quiere conectar con cualquier otra red diferente a esta suya, bueno, a excepción de esta que la tiene directamente conectada y de esta que tiene directamente conectada, debe hacerlo a través de ¿cuál router? A través del router de Bogotá. A través del router de Bogotá debe hacerlo. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, en este caso, podemos crear lo que se conoce como una ruta predeterminada. ¿Qué es una ruta predeterminada? Es algo similar al default gateway de los computadores, pero que le dice al router, mire, usted no tiene sino un solo punto de salida, que sería el router Bogotá. Es decir, usted todo lo va a enviar al router de Bogotá porque no tiene otro router por donde enviar. Entonces, no le programamos toda la ruta, sino le programamos únicamente esa ruta predeterminada por defecto. ¿Cómo se hace para configurar una ruta predeterminada por defecto? Pues entramos en modo de configuración global y en el modo de configuración global escribimos IP route y le vamos a decir 000. Este IP route es el comando con el que especificamos rutas estáticas. Entonces, como les decía, este IP route es es el comando con el que configuramos rutas estáticas. Un IP route generalmente, ¿qué tiene? Tiene como parámetros después de la palabra route, tiene la dirección de la red a la que vamos a hacer enrutamiento y la máscara de subred de esa dirección.
En este caso, nosotros estamos colocando ¿qué dirección de red? 0.0.0.0. ¿Cuál máscara de subred? 0.0.0.0. ¿Por qué? Por ahora vamos a asumir que esa es la manera de configurar una ruta predeterminada por defecto, ¿vale? Eso tiene su explicación, pero la vamos a ver cuando veamos enrutamiento. Luego de colocar la red, la máscara de subred, debemos colocar la interfaz del siguiente salto, o sea, por dónde enviamos esos paquetes. Esos paquetes los vamos a enviar por la conexión que tenemos o a la interfaz que tenemos conectada con el router de Bogotá. Ahora, la red que tenemos entre Yopal y Bogotá es la 10.150, que está en esta interfaz serial. Y en esta interfaz nosotros tenemos la 10.152. ¿Eso qué me dice? Eso me dice automáticamente, bueno, si en este router tengo la 5.2, en el otro router pues tengo la otra dirección que asignamos, la .1, ¿cierto? Entonces, mi siguiente salto o mi IP de siguiente salto o la IP del router que me lleva a cualquier red en este caso, porque estamos diciendo cualquier red, es la 10.1.5.2. Y con eso nosotros hemos configurado, después de presionar Enter, hemos configurado, perdón, 1. Después de haberle dado Enter, hemos configurado nuestra ruta predeterminada por defecto. De ahora en adelante, nuestro router, ¿qué va a hacer? Todo lo que no sepa dónde enviar, se lo va a enviar a la 10.151. Es decir, a esta interfaz del router de Bogotá. Recuerden que estoy en el router Yopal. A esta interfaz del router de Bogotá le va a llegar todo. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, Javi, Combinado, vamos. sí. Bueno, vale, entonces, por favor, si no tienen estos comandos, o cópienlos o tómenles un pantallazo, ¿vale? O cópienlos o tómenle un pantallazo para que sea más rápido. Y me avisan para avanzar. ¿Listo? Bueno, avanzo. Si yo le digo a este router en el modo privilegiado o en el modo de configuración de usuario privilegiado, le digo que me muestre la tabla de enrutamiento, él me va a mostrar que en la tabla de enrutamiento, aparte de las direcciones de las interfaces y las redes directamente conectadas, tiene una ruta estática, que es la ruta por defecto, la identifico por los 4 ceros/0, y dice que a través del router con la IP 10.151. Yo aquí también puedo decir IP route static, que me muestre solo las rutas estáticas. Show hyperroute static. Y él me muestra únicamente la ruta estática que tengo configurada. ¿Esto qué significa? Cualquier paquete que llegue a este router con cualquier dirección, ¿él por dónde lo va a enviar? Por esta ruta estática predeterminada. Ahora, ¿cuáles paquetes no va a enviar por aquí? Pues los que vayan para las redes directamente conectadas, los que vayan para la 5.0, los que vayan para la 25.32.10.0, esos paquetes no los envía por aquí. Esos paquetes ya él sabe que los tiene que enviar por sus interfaces configuradas. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Más o menos, profesor. Más o menos en qué parte, dónde está el más, dónde está el menos. Dígame qué le repito. A ver, les voy a hacer acá una explicación un poco más completa. ¿Qué ocurre? Cualquier, cualquier paquete que llegue al router de Yopal, cualquier paquete que llegue al router de Yopal,
viene o de esta red, de la 253210, o viene por esta interfaz de aquí. Es decir, entra por la interfaz Gigabit Ethernet 00, que es la que tenemos configurada para la red LAN, o entra por la interfaz serial 000, que es la que tenemos configurada para las otras redes. Hasta ahí estamos de acuerdo. No tiene otro lugar por donde entrar un paquete al router, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ahí claro. Ok, perfecto. Entonces, todo lo que llegue al router desde a través de la interfaz Gigabit Ethernet 00 es porque va para otra red, ¿cierto? Y eso que va para otra red, gracias a esta configuración que le acabamos de hacer, él ya sabe por dónde enviarlo. Sin importar para dónde vaya, ya él sabe que se lo va a enviar a la 10151, es decir, a esta interfaz del router de Bogotá, sin importar para dónde vaya. ¿Qué es lo único que él no va a enviar para Bogotá? Pues lo que recibe desde Bogotá. Lo que recibe desde Bogotá, obviamente ya él sabe que lo va a enviar a su red directamente conectada. ¿Sí? Ahora sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora vamos a configurar el router de Bogotá. Vamos a mirar nuestro router de Bogotá. Me pegó esto acá. A ver. Bueno, ahora vamos a configurar el router de Bogotá. Nuestro router de Bogotá, que por alguna razón no quiere abrir, el único router que me abre es el de Yopal. Eh, Vamos a configurar nuestro router Bogotá en la CLI y vamos a mirar la interfaz o la tabla de direcciones o la lista de interfaces de nuestro router de Bogotá. Enable, Show IP Interface, Read, y vemos que tenemos interfaces configuradas, la Gigabit Ethernet 00, que es la interfaz que va hacia el switch, la interfaz serial 000, que es la que va hacia Yopal, la interfaz serial 001, que tiene está en la red 1016, 1016 es la que va para Villavo, la interfaz serial 010, que tiene la 1014, esa es la que va para Buenaventura, y la interfaz serial 11, que tiene la red 10132. 3, esa es la que va hacia Barranquilla. Listo. Vamos a mirar un momento eh, nuestra tabla de enrutamiento. Si miramos nuestra tabla de enrutamiento, ¿qué redes tenemos? Únicamente las redes directamente conectadas. Si nosotros miramos, tenemos la red 10130, 10130 para Barranquilla. 10140, 10140 para Buenaventura. 10150, 10150 es la que va para Yopal. 10160 es la que va para Villavo. Esas son las redes. Estas que dicen L ya sabemos que son las direcciones que tiene la interfaz que está configurada para esa red. ¿Vale? O sea, esto es la dirección completa de la interfaz serial 011. Mientras que esta que dice C es la dirección de red, pero que está conectada a la interfaz serial 011. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud, ninguna pregunta hasta este punto? Vale, asumo que no. Entonces, Y lo que pasa es que el sábado, pues se supone que son lunes, martes y miércoles.
yo el sábado, pues ya me programé para trabajar sábado y domingo. Entonces, la verdad es sí grave. Vale, listo. Vamos a mirar cómo acomodamos un laboratorio en otro horario. Lo que pasa es que esos laboratorios físicos generalmente por logística se hacen en los sábados, pero vamos a mirar, todavía nos queda un laboratorio por delante adicional, ¿vale? Listo. Vale, porque pues así ya pierdo el laboratorio, como que dice. O sea, entre semana, en el horario normal no se puede hacer. Entre semana complicado, pero de todas maneras déjame y lo miramos, ¿vale? O sea, como estamos ahorita, no se puede hacer, o sea, un lunes, un martes, un miércoles. Sí, por eso te digo, en este momento hay disponibilidad los sábados, pero déjame para los siguientes y yo transmito tu inquietud a ver qué pasa. Ah, pero usted lo dice que es por la sala. Sí, es por la disponibilidad de la sala, efectivamente. Ah, ya lo entendí. Porque si no, Sí, entonces tocaría hacerlo simulado en el Packet Trace, ¿no? sí, eso es lo que estamos haciendo, simulado en el Packet Tracer. Lo que van a hacer en físico es esto mismo que tenemos en el Packet Tracer. Ah, bueno, listo. Ok. Perdón, profe Max, antes que pueda continuar, ¿será que se puede guardar la clase, grabar la clase? O para tener Eh, esos... sí, se está grabando. Ah, sí, ah, listo, gracias. Vale, listo pues. Bueno, continuamos. Entonces, acá tenemos la lista de interfaces configuradas. Cada una de esas interfaces es una red que tenemos en este dispositivo. Si nosotros queremos configurar en este router de Bogotá la manera de llegar hasta la red de Yopal, porque ojo, el router de Bogotá sabe cómo llegar a esta red porque la tiene conectada. Pero para llegar a esta red de Yopal tenemos que configurársela manualmente. Como este router o como esta red dijimos que iba a tener enrutamiento estático, es decir, no va a tener ningún protocolo en este router, las direcciones o el enrutamiento para llegar hasta acá hay que hacerlo de forma estática. ¿Cómo hacemos ese enrutamiento estático que ya lo hemos hecho? Vamos a decirle a nuestro router de Bogotá, desde configure terminal, vamos a decirle que queremos crear una ruta estática IP route, ¿sí? ¿Hacia cuál red? Hacia la red de Yopal, que es la 25.32.10.0. Entonces, 25.32.10.0. ¿Con qué máscara de subred? Pues yo sé que son de 24 bits porque eso fue lo que definimos en el laboratorio. Eso fue lo que definimos, que todas eran de 24 bits. Entonces, 255.255.0. Ahora, ¿a través de cuál router vamos a llegar allí? A través del router de Yopal, que está en la red 10.150. Entonces, en la red 10.150 yo tengo 10.151, yo tengo la dirección 1. Eso quiere decir que el otro router debe tener la dirección 2. ¿Por qué lo sé? Porque simple, en la documentación dijimos que uno de los dos extremos tendría siempre la dirección 1 y el otro extremo tendría la dirección 2. Si no fuera así, ¿qué tocaba hacer? Mirar el diagrama de red, mirar la documentación de la red que no las debieron haber pasado. Y ahí dirá cuál es esa IP que tiene ese otro router, ¿vale? ¿Sí es claro eso? Sí, sí, Ok, señor. perfecto. Listo, ya creamos una ruta hasta esa red. ¿Cómo podemos validar esa ruta? Tómenle pantallazo o copien el comando si no lo quieren escribir. Si no lo quieren escribir, tómenle pantallazo. ¿Cómo compruebo yo ahora eso? Vámonos a nuestro exec privilegiado y vamos a decirle show IP route nuevamente. Y aquí tenemos todas nuestras rutas y tenemos una ruta estática a la red 25.32.10.0 a través del router 10.152. Recuerden que también le podemos decir que queremos ver solamente las rutas estáticas. Show IP route static. Y aquí tengo la ruta estática, la 25.32.10.0 a Ingeniero, través una del pregunta. router.
¿Cómo? Una pregunta. ¿Por qué Dígame. usted al otro router de Yopal le colocó 00? Porque aquí a este router yo le estoy diciendo que va a llegar a esta red, ¿vale? Entonces le estoy colocando la dirección IP de esta red. Pero al router de Yopal yo no le enseñé a llegar a ninguna red específica, sino le dije que para cualquier red a donde él tuviera que ir, no tiene forma de ir por ningún otro lado, sino por aquí. ¿Ya? Eso fue lo que le dije ahí. Ah, señor. Por eso en el otro le coloqué 0000 y no le coloqué una dirección de red específica. En cambio, a este router yo no le voy a colocar una dirección de red estática predeterminada. ¿Por qué? Porque este router puede ir a muchas redes. Ahora, el hecho de que un router no pueda ir a muchas redes no quiere decir que no puede tener una estática predeterminada. ¿Por qué? Porque usted puede tener un router que tiene conexión a varias redes de su empresa, pero también es el router que está conectado a Internet, ¿sí? Que está conectado a otro router que lo lleva a Internet. Entonces usted en el router configura las rutas para las redes de su empresa y configura una estática predeterminada que apunta a la IP del router que lo lleva a Internet, al router del proveedor de Internet. ¿Para qué? Para que todo lo que no sea una red de su empresa, el router sepa que se lo tiene que mandar a ese de Internet. ¿Sí fui claro? ¿Sí? Sí, señor. Ok, de todas maneras, tranquilos que este es apenas el primer laboratorio y esto que estamos viendo es un adelanto. Todavía no hemos visto enrutamiento, todavía no hemos visto direccionamiento IP. Esto es un adelanto, ¿vale? Todo esto lo vamos a seguir machacando teóricamente y en práctica. Listo, entonces, en este router ya le configuré una ruta hacia la red 25.32.10.0. Ahora, yo en este router Bogotá quiero habilitar un protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Qué es un protocolo de enrutamiento dinámico? Es un protocolo o un programa que se ejecuta en el router. Aquí en este router, recuerden que un router es lo mismo que un computador, pero con funciones especiales. Y ese programa se ejecuta en este router y ¿qué hace? Él monitorea las redes, o sea, él mira, oiga, ¿cuáles redes tengo yo en este router? Ah, tengo esta red, tengo esta red, tengo esta otra, tengo esta otra, tengo esta otra. Las acopia. Y luego de que las acopia, empieza a informarle de eso, de las redes que él tiene, a los otros routers. ¿A cuáles routers? A todos, ¿sí? Pero ¿con qué objetivo se las informa? Para que en esos routers no toque configurar manualmente las redes, sino que las aprendan del protocolo de enrutamiento dinámico. Que en este caso, como les dije, es el RIP versión 2. Ahora, ¿cuáles routers van a aprender lo que Bogotá les quiere enseñar? Los routers que también tengan RIP versión 2 funcionando. Solo esos van a aprender. Entonces, en Yopal no habilitamos RIP versión 2. ¿Qué quiere decir? Que Yopal, por más que Bogotá quiera enseñar redes, él no las va a aprender porque no las tiene habilitadas. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Cómo configuro redes en RIP? Yo siempre acostumbro cuando voy a configurar redes, acostumbro a mirar la lista de interfaz. Entonces, Show IP Interface Beer. Entonces, siempre que voy a configurar un protocolo de enrutamiento, tengo por práctica listar las interfaces. ¿Para qué? Para ver cuáles son las redes que tengo y las redes que voy a configurar en ese protocolo de enrutamiento dinámico. Ahora, ¿cómo configuro propiamente RIP? Me voy al modo de configuración global y le digo router RIP. Router RIP. Ahí estoy en el modo de configuración de router RIP. Lo puedo ver porque dice config router. Ahora,
¿Qué cosas voy a configurar de RIP? Voy a configurar cosas que no tienen nada que ver, bueno, sí tienen que ver, no propiamente con las redes que voy a publicar, sino con el funcionamiento del protocolo. Lo primero que voy a configurar es la versión del protocolo, que lo voy a colocar en la versión 2. ¿Esto por qué? Porque hay RIP versión 1, RIP versión 2, pero el RIP versión, si el RIP versión 2 ya no se usa, sino solo para entrenamientos, o sea, para clases, para explicar enrutamiento, el RIP versión 1, imagínense. Entonces no usamos RIP versión 1, sino RIP versión 2. No autosummary. ¿Qué es no autosummary? Los protocolos de enrutamiento tienden a hacer un proceso que se llama sumarización de rutas. Eso puede traer problemas cuando tenemos rutas que no están configuradas, digamos, de manera jerárquica. Entonces, en este caso no sabemos si está configurada jerárquicamente o no, porque no lo hemos evaluado. Eso lo veremos cuando veamos IPv6. Pero para no tener problema con eso, le vamos a decir no autosummary, para que no sumarice las rutas. ¿Qué quiere decir sumarizar las rutas? Que él coja todas estas rutas que se parecen y en lugar de decir que tiene ruta aquí, ruta aquí, ruta aquí, ruta aquí, diga que tiene una sola ruta a la 10.100, por ejemplo. Eso es más o menos lo que hace la sumarización. No queremos eso en este caso. Entonces, ¿qué hemos configurado? La versión y el no autosummary. Esas dos cosas hemos configurado. ¿Qué más vamos a configurar? Vamos a publicar las redes que queremos que nuestro router de Bogotá le enseñe a los otros routers. ¿Eso con qué lo hacemos? Con el comando network. Network y escribimos la dirección de la red. Entonces, la primera red que vamos a publicar va a ser la red de la Gigabit Ethernet 00. Vamos a publicar la Gigabit Ethernet 00. Que la dirección de red ya sabemos que no es la que termina en .1, sino la que termina en .0, que eso lo podemos comprobar si miramos la tabla de enrutamiento. Si miramos la tabla de enrutamiento, la red es la 65.10.23.0. Esa es la que publicamos. La red, no la interfaz. Network y la dirección de red. Listo. ¿Qué otra red vamos a publicar? Vamos a publicar la 10, 1, vamos, la 3, 4, 5 y 6. Vamos a publicar la 10.1 desde la 3 hasta la 6. Es decir, todas. Pues 10.1.3.0, 10.1.4.0, 10.1.5.0 y 10.1.6.0. ¿Qué son esas redes que acabo de publicar? Pues cada una de las redes de las interfaces del router. ¿Vale? Cada una de esas redes la acabo de publicar. Ahora, aquí en este momento, el router Bogotá le está enseñando al mundo que tiene cuáles redes. Esta. Pero recuerden que el router Bogotá es el único punto que tenemos para llegar hacia Yopal. Entonces, el router Bogotá debe poder enseñar también esta red. Pero esta red tiene algo diferente a las otras redes que tenemos acá, a estas redes. ¿Qué creen ustedes que tiene diferente para Bogotá, para el router Bogotá, esta red de estas otras? Que tiene que pasar a través de un router. Sí. ¿Cómo aprendió el router Bogotá de estas redes? ¿Cómo las descubrió? ¿Cómo sabe que esas redes existen? Conexión directa. Exactamente. ¿Por qué? Porque esas redes son las redes de sus interfaces. Por eso él sabe que estas redes existen. ¿Cómo sabe él que existe esta red de Yopal? Por ruta estática. Porque nosotros se la enseñamos estáticamente, ¿cierto? Entonces, para que RIP le pueda enseñar a otros routers lo que él aprendió de manera estática, por ahora de manera estática, hay un comando que es redistribute static. En realidad el redistribute static o el redistribute acepta aquí o la palabra static para enseñarle a otros routers lo que él aprendió por configuración estática, o acepta nombres de protocolos adicionales para enseñarle a los otros routers que usen RIP lo que este router aprendió de otros protocolos. Pero por ahora nos interesa redistribuir las rutas estáticas.
Entonces nosotros vamos a redistribuir la ruta estática con redistribute estática. Con eso nosotros ¿qué garantizamos? Que Bogotá le está enseñando a cualquier otro router que tenga RIP, le está enseñando sus rutas directamente conectadas y sus rutas aprendidas estáticamente. ¿Cómo validamos lo que hemos hecho en RIP? Con un show running config, es una manera, show running config. Y por acá debemos encontrar efectivamente encontramos el router RIP. Miren que aunque le escribimos no auto summary, él de todas maneras resumió ciertas rutas, pero eso lo resumió aquí en la configuración. Sin embargo, cuando las enseña correctamente. ¿Vale? Entonces, esta es una forma. Voy a dejarle para que le tomen pantallazo a esto. A esto, ¿ya le tomaron pantallazo? Sí, porque me imagino que no han copiado. Ya ahí lo envié al grupo. Vale, perfecto. Y aquí pues podemos verlo en la configuración o también podemos utilizar el comando show protocols. Show protocols y el show protocols lo que me muestra son los protocolos oops, what's up here? Ok. Internet Protocol running is enabled. Oh, bueno, entonces, a ver, regáleme un segundo. Sí, Show Protocol debiera mostrarme eso. Router RIP. Y listo. Lo miramos en otro router, no sé este router porque no nos está mostrando la información. Yo previamente había configurado este otro router. Vamos a mirar. Enable. Show IP route. Y Show IP route en este router que yo había configurado con RIP, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando en sus tablas de direcciones o en su tabla de enrutamiento, me está mostrando rutas aprendidas por RIP. Son todas las rutas que dicen R. ¿Cómo puedo mirarlo? Puedo mirarlo también con Show IP route RIP. Show IP route RIP y me dice que por RIP ha aprendido, vamos a buscar redes de Bogotá. De Bogotá debe haber aprendido la red 253210.0, que estaba redistribuida por estática. Bueno, la está recibiendo aquí como 253210.0, efectivamente. De Bogotá debe haber aprendido la 10.1.5, la 10.1.5 la aprendió por router RIP. De Bogotá debe haber aprendido la 10.1.6, la 10.1.6 la aprendió por router RIP. De Bogotá debe haber aprendido la 65.10.23, 65.10.23.0 también la aprendió por router RIP. Entonces, y en este router, ¿qué fue lo que hice para que funcionara? Igual, lo que hice fue entrar, así como acabo de configurar Bogotá, y configurarle esta red
esta red y esta red al router RIP para que funcionara. Y vamos a decirle aquí show protocols. Show protocols. A ver, perdón. Show IP protocol. Ya sabía, algo me olvidaba. Bueno, con Show IP Protocols yo puedo ver los protocolos de enrutamiento que tengo y las redes que estoy publicando. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para diagnosticar. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura dice que el protocolo que tengo es el protocolo RIP y me da valores del protocolo, que esos no los estudiaremos en RIP, sino los estudiaremos en OSPF y en EIGRP. ¿Qué me dice? Me dice que está haciendo routing para las siguientes redes, para esta, para estas redes. Perfecto. Me dice que está haciendo routing para estas dos redes. Este router de Villavicencio está haciendo routing para esta red y para esta otra red. Y también me dice cuáles son los routers que le están enviando información a él. Pero lo importante son estas dos, por ahora son estas, las redes para las que estoy haciendo enrutamiento, por si acaso se me ha olvidado alguna. Ahora sí vamos a mirar los Profe, ¿puede números. repetir qué hace el Show IP Protocols? Ok. El Show IP Protocols lo que hace es mostrarme los parámetros de los protocolos de enrutamiento. Show IP Protocols. Ok. En este caso, por ejemplo, él me dice que estas son las redes para las que está transmitiendo información. Miren que me dice que la autosumarización no está en efecto, sin embargo, él me dice, oiga, usted está publicando todas las redes 10 y la red 65 algo. ¿Vale? Aquí yo podría verificar información del enrutamiento, si el RIP está activo, si no está activo, qué redes he publicado, cuáles no he publicado, qué interfaces están enviando información de RIP, y esto pues también me dice qué redes estoy publicando. ¿Vale? Eso, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos en Yopal, ruta predeterminada por defecto, hay que hacerla en Santa Marta apuntando a Barranquilla. Lo mismo que hicimos en Yopal, hay que hacerlo en Villavo apuntando a Bogotá. Y en Barranquilla y en Buenaventura hay que configurar RIP. ¿Qué redes voy a publicar en Barranquilla? Voy a publicar esta, voy a publicar esta, voy a publicar esta, voy a publicar esta. Y aparte voy a redistribuir la ruta estática porque tengo que configurar manualmente, ¿cuál? Esta. Esta ruta tengo que configurar la estática en Barranquilla. Esta ruta no tengo que configurarla ni estática ni nada porque está directamente conectada al router. Entonces en este router solo es configurar RIP y pare de contar. En este router hay que configurar como estáticas, ¿cuáles? Hay que configurar como estáticas Yopal, que ya lo hicimos, y Villavicencio, que ya lo hicimos, y redistribuirlas, así con el redistribute static. Un solo redistribute static va a redistribuir las dos redes. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Nada? ¿Todo claro? Chicos. Ninguna duda, profe. Ok, bueno, en Barranquilla también lo tenía configurado. Vamos a mirar qué nos dice Barranquilla. Enable show IP route. Y vamos a decirle que me muestre solo las de RIP. Y Barranquilla ha aprendido todos estos redes y muchas las ha aprendido. Barranquilla ha aprendido
a través de la serial 00, de la serial 01. Ha aprendido rutas que vienen de Bogotá como esta y rutas que vienen, perdón, esta ruta 23510 no viene de Bogotá, esa viene de Buenaventura. Y ha aprendido rutas de Bogotá como esta, por ejemplo. ¿Listo? Una vez configurado eso, todos los equipos deben poderse comunicar con todos los equipos. O sea, usted puede hacer ping desde cualquier computador en cualquiera de las ciudades a cualquier computador de cualquiera de las otras ciudades. Entonces, manos a la obra y me van contando. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señores, aquí estoy por si me necesitan. ¿Qué toca hacer? Toca configurar, así como yo configuré el router de Bogotá y el de Yopal, toca configurar el de Villavicencio, el de Buenaventura, el de Barranquilla, el de Santa Marta, de tal manera que todos los equipos se conecten con todos los equipos. Eh, recuerden, recuerden, a ver, aquí hay una tecla que se pega. Recuerden que el router de Bogotá lleva RIP, el router de Barranquilla lleva RIP, perdón, de Buenaventura lleva RIP, el router de Barranquilla lleva RIP, pero ni Yopal, ni Villavo, ni Santa Marta tienen RIP, son netamente ruta estática. Entonces, así como en Yopal pusimos una ruta estática que iba hasta Bogotá, una predeterminada por defecto, en Villavo también, una predeterminada por defecto que va para Bogotá. En Santa Marta tienen que configurar otra predeterminada por defecto que va para Barranquilla. Y en Bogotá, bueno, en Bogotá ya lo vieron en el ejemplo, tienen que usar Redistribute Static para que él le enseñe a los demás las rutas de Yopal y rutas de Villavo. Y en Barranquilla lo mismo, para que Barranquilla le enseñe a los demás la ruta de Santa Marta. En Buenaventura no hay que hacer eso porque en Buenaventura no tenemos rutas estáticas configuradas, no vamos a configurar ninguna. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Lo que yo acabo de hacer entre Yopal y Bogotá es lo primero que haría si fuera ustedes. Configuraría Yopal y luego configuraría Bogotá. Luego configuro Villavo igual que Yopal. Luego configuro Buenaventura, que sería el siguiente más fácil. Y luego configuro Santa Marta, así como configuramos Yopal, y luego configuro Barranquilla, así como configuramos Bogotá. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Listo, profe. Ok, ¿y todo eso para qué? Para que todas las ciudades se puedan comunicar entre sí. Bueno, entonces empiecen y donde tengan dudas, inmediatamente abran micrófono y pregunten. Porque mientras yo explico, sé que no hay dudas, sino cuando ya van a empezar. Bueno, vamos a continuar esta parte teórica desde la 741. Estamos viendo Switching Ethernet. En esta parte nos habla acerca de los métodos de reenvío de tramas de los switch Cisco. ¿Qué es el reenvío de tramas? Es el proceso mediante el cual un switch recibe una trama y determina el proceso de enviarla al puerto o a los puertos correspondientes. Y hay varios mecanismos para ese proceso. Entonces vamos a mirar. Como aprendió en el tema anterior, los modificadores utilizan sus tablas de direcciones MAC. Bueno, a ver, en realidad los conmutadores o switch. Entonces, como aprendió en el tema anterior, los switch utilizan sus tablas de direcciones MAC para determinar qué puerto utilizar para reenviar las tramas. Como los switch Cisco, en realidad hay dos métodos de reenvío de tramas y hay buenas razones para usar uno en lugar del otro, dependiendo de la situación. Los switch utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de red. Entonces, esta conmutación, ¿entre qué se da? La conmutación o el switching, que eso es lo que significa switch, conmutar. Y ya sabemos que nuestras redes son redes de conmutación de paquetes. ¿Quién recuerda cómo se llama el otro tipo de redes? ¿De conmutación de qué? Conmutación de circuitos. Eso lo vimos muy al comienzo, ¿vale?
Entonces, como sabemos, nosotros tenemos conmutación de paquetes. Los paquetes o las tramas se conmutan entre qué? Entre puertos del switch. En el caso de los switch, o sea, recibo en un puerto, pongo en otro puerto o en otros puertos. Entonces, tenemos el método de switching de almacenamiento y envío. O esto en inglés es store and forward, se llama en inglés. Este método de reenvío de trama recibe la trama completa y calcula la CRC. La CRC es la comprobación de redundancia cíclica, que eso lo vimos en cuando hablamos de la trama Ethernet. La CRC utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits, números 1, de la trama para determinar si ésta tiene algún error. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. O se reenvía bueno, sí, desde el puerto correcto. Porque cuando el switch la reenvía, en realidad la está sacando de uno de sus puertos. Switch por método de corte. Este método de reenvío de tramas reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo, se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Entonces, miremos los dos métodos. El de Store and Forward o de almacenamiento y reenvío recibe la trama completa. Le hace la comprobación de redundancia cíclica, es decir, valida que la trama no tenga errores. Si la trama no tiene errores, entonces toma la dirección MAC de destino y manda la trama por el puerto que corresponda. Y recuerden que cuando toma la MAC de destino, ¿qué tiene que hacer? Buscar en su tabla de direcciones MAC, en su MAC Address Table, buscar si tiene esa dirección para saber por qué puerto enviar. Y la reenvía. El método de corte que hace empieza a reenviar la trama tan pronto ha podido leer la dirección de destino de la trama. Entonces, podemos presumir que este es un método mucho más rápido. Una gran ventaja de Store and Forward Switching, es decir, de almacenamiento y reenvío, es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla, es decir, de reenviarla por la red. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumidos por datos dañados. El switching de Store and Forward se requiere para el análisis de calidad de servicio, QoS, recuerden por las siglas en inglés Quality of Service, en las redes convergentes. Recuerden, Store and Forward se requiere para analizar calidad de servicio en redes convergentes. ¿Qué son redes convergentes? Las redes modernas que combinan audio, video y datos y cualquier otra cantidad de cosas. Donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegador web o de navegación web. Aquí tenemos una animación, vamos a ver la animación. En la animación que vimos cómo se recibió la trama, se calculó la redundancia cíclica, se verificó que era correcta, por lo tanto la trama en una probabilidad altísima está correcta y se busca en la tabla de direcciones MAC y se hace el reenvío de la trama. Es lo que vimos allí en la animación. Switching por método de corte. En este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se ha completado. El switch almacena la cantidad suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino, para que se pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes, es decir, los primeros 48 bits de la trama después del preámbulo.
El switch busca la dirección MAC de destino en la tabla de switching, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado, es decir, el que le corresponda. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. Vamos a ver aquí cómo nos muestra la animación que lo hace. Envía la trama, tabla de switching y reenvío inmediato, sin comprobación de redundancia cíclica. Y eso que en la animación da la impresión de que la trama llegó ya completa al switch. En realidad, él empieza a reenviarlo o hace la búsqueda antes de que la trama haya llegado completa. Con los primeros o con los bytes de la dirección de destino, ya hace la búsqueda y empieza el reenvío. El método de corte tiene dos variables. Ese método en inglés es el método cut-through switching y tiene dos variables. Una variante es la switching de reenvío rápido y la switching libre de fragmentos. ¿Qué es la switching de reenvío rápido? Este método ofrece el nivel de latencia más bajo. ¿Qué es latencia? La demora que tiene una trama mientras atraviesa un dispositivo o un paquete mientras atraviesa un switch, etcétera, etcétera. En términos generales, la latencia es el tiempo que consume el proceso en la red. Entonces, el método ofrece el nivel de latencia más bajo. Fast Forward Switching reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Como el Fast Forward Switching comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Esto ocurre con poca frecuencia y la NIC de destino descarga el paquete defectuoso al recibirlo. En este modo de fast forward, la latencia se mide desde el primer bit recibido hasta el primer bit transmitido. El fast forward switching es el método de corte típico, es decir, este es el que viene por defecto en la mayoría de los switches que trabajan por ese método. Switching libre de fragmentos. En este método, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. ¿Por qué creen ustedes que almacena los primeros 64 bytes? ¿Ese no es el de la Mac? No. Porque es el tamaño más pequeño que puede tener una trama. Recuerden que la Mac tiene 48 bits, o sea, 6 bytes. Pero una trama, por pequeña que sea, tiene mínimo 64 bytes. Entonces, este método de switching almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. El fragment free switching, así se denomina en inglés, se puede ver como un punto medio entre el store and forward y el fast forward. El motivo por el que el fragment free switching almacena solamente los primeros 64 bytes de la trama es que la mayoría de los errores y de colisiones en la red se producen en esos primeros 64 bytes. Entonces, como ese es el tamaño de una trama, por pequeña que sea, ahí usted ya puede detectar esos errores. El fragment free switching intenta mejorar el fast forward switching al realizar una pequeña verificación de errores en los 64 bytes de la trama para asegurar que no haya ocurrido una colisión antes de reenviarla. Este método de fragment free switching es un punto medio entre la alta latencia y la alta integridad del store and forward switching y la baja latencia y la baja integridad del fast forward switching. Es decir, esto tiene alguna de las funciones o hace alguno de los procesos del store and forward y tiene mucha de la velocidad que tiene el switching de envío rápido o de corte por envío rápido. Recuerden que el de reenvío rápido y el de libre de fragmentos son dos modificaciones del método de corte. Que el método de corte se caracteriza porque empieza a reenviar la trama sin haberla recibido completa. Ambos métodos lo hacen. Lo único es que este la reenvía tan pronto recibe la dirección MAC, ya la empieza a reenviar
la MAC de destino, y la reenvía después de haber recibido por lo menos 64 bytes y haber hecho una pequeña comprobación de errores. Algunos switches están configurados para realizar el cut-through switching en cada puerto hasta alcanzar un umbral de errores definido por el usuario y luego cambiar automáticamente al store and forward. Si el índice de error está por debajo del umbral, el puerto vuelve automáticamente al método de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay switch que usted los puede configurar para que si detectan errores en las tramas, muchos errores, se cambien o se queden en el método de almacenamiento y reenvío. Pero si el switch está en método de almacenamiento y reenvío y ve que todas las tramas vienen bien, todas vienen bien, no recibe tramas eh, malas o en un porcentaje muy alto, todas son tramas correctas, entonces se presume que el medio de transmisión es muy confiable, que los equipos que se están manejando son muy confiables y se pasa al método de corte y reenvío para aprovechar la velocidad de este método. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok, almacenamiento en buffer de memoria de los switch. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarla. Un buffer es básicamente una memoria, una sección de la memoria. También se puede utilizar el almacenamiento en buffer cuando el puerto de destino está ocupado debido a la congestión. El switch almacena la trama hasta que se pueda transmitir. Memory Buffering Methods, métodos de almacenamiento en memoria, perdón, en buffer. ¿Qué método tiene un switch? Memoria basada en puerto. A ver, la memoria basada en puertos, ¿en qué consiste? En que las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y puertos de salida. ¿Qué quiere decir? Que una parte de la memoria RAM del switch, que es la que se destina para hacer los buffers, se crean unas secciones de las memorias que están asociadas a los puertos en forma de una cola. ¿Qué es una cola? Una cola es tal cual una cola en el banco o en la ventanilla de cualquier oficina. Bueno, en Transmilenio no, porque las colas en Transmilenio no son colas. Pero ¿qué quiere decir? Que lo primero que ingresa a esa memoria es lo primero que sale. Eso es básicamente una cola. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas en la cola se han transmitido correctamente. A ver, ¿esto a qué se refiere? A que usted va a transmitir una trama solo cuando las que estaban delante de ella se han podido transmitir. Si no, pues la trama se queda ahí esperando su turno, como cuando uno está esperando para subirse al bus. Básicamente ese es el mismo proceso. Es posible que una sola trama retrase en la transmisión de todas las tramas en memoria, debido a un puerto de destino ocupado. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destino abiertos. Memoria compartida, el otro método. Deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos, bueno, en realidad compartido por todos los puertos. Y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto es asignada dinámicamente. Las tramas que están en el buffer se enlazan de forma dinámica al puerto de destino, que permite recibir un paquete en un puerto y a continuación transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente. ¿Esto qué quiere decir? En el método anterior había una cola en la cual todas las tramas que procedían de un puerto, si todas las tramas que vienen de un puerto solo se pueden transmitir cuando las que estaban adelante que vinieron de ese puerto se han podido transmitir también. ¿Eso qué desventaja tiene? Supongamos que del puerto 1 vienen 10 tramas. Una trama, la primera que llegó, va a salir por el puerto 5 y las otras van a salir por el puerto 7, pero el puerto 5 está ocupado. Esa sola trama
que vino por el puerto 1 y que está esperando salir por el puerto 5, atrasa todas las demás porque el puerto 5 está ocupado. Y ellas están ahí parqueadas. Cuando se envió la trama al puerto 5, las otras tramas que van para el 7 se pueden reenviar, pero se pudieron haber reenviado antes porque el puerto 7 estaba desocupado. Esto es lo que resuelve esto. Ya no hay una cola basada en memorias de puerto de entrada, sino que hay una memoria común. Y esa memoria común recibe todas las tramas del puerto, vayan para donde vayan, y luego las va enviando si el puerto de destino está libre. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en mi ejemplo anterior, esa trama que iba para el puerto 5 se queda ahí, y las tramas que iban para el puerto 7, a pesar de que todas entraron por el 1, se van para su puerto 7, y la del 5 queda ahí estancada esperando hasta que pueda ser transmitida. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, Sí, señor. profe. Ok. El almacenamiento en un buffer de memoria compartida también da como resultado la capacidad de almacenar tramas más grandes con potencialmente menos tramas descartadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en, en diferentes puertos, como cuando se conecta un servidor a un puerto de switch 10 gigabit y PCs a un puerto de 1 gigabit. Básicamente lo que dice es que esto evita cuellos de botella en cierta medida. ¿Por qué? Porque usted en el mismo switch puede tener unos puertos configurados a 10 gigabits y puede tener otros puertos configurados a 1 gigabit o a 100 megabits. Entonces usted recibe muchas tramas por el puerto de 10 gigabits que van para puertos que no tienen la capacidad de recibirlas todas. ¿Sí? Entonces ese buffer de memoria ayuda a mejorar la gestión de ese tipo eh, de eventos o de situaciones. Configuración de dúplex y velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda, a veces denominado velocidad, y la configuración de dúplex para cada puerto del switch individual. Es fundamental que los parámetros de dúplex y de ancho de banda coincidan entre el puerto del switch y los dispositivos conectados, como una computadora u otro switch. Se utilizan dos tipos de parámetros dúplex para la comunicación en una red Ethernet: dúplex completo o full dúplex y semidúplex o half dúplex. En el dúplex completo, como hemos visto en otras diapositivas, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. Y en el half dúplex o semidúplex, solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos a la vez. Existe un proceso que se llama la autonegociación y es una función optativa que se encuentra en la mayoría de switches Ethernet y en las NICs modernas. Permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y de dúplex. Si ambos dispositivos tienen la misma funcionalidad, se selecciona full dúplex junto con el ancho de banda común más alto. Es decir, si usted conecta dos dispositivos, ¿qué hacen? Ellos empiezan la negociación y dicen, bueno, ¿usted maneja full duplex? Sí, yo también, listo, full duplex. Ahora, ¿qué velocidad maneja usted? La más alta que maneja, 10 gigas. Y el otro le dice, no, yo manejo un solo giga. Entonces se ponen a la velocidad de 1 giga. Al que menos capacidad tenga, pero en su capacidad más alta. Entonces, si tenemos una de 10 y una de 1, pues se van a negociar que la comunicación va a ser a 1 giga. O si tenemos una de 10 gigabits y uno de 100 megabits, la comunicación va a ser a 100 megabits. Y los dispositivos tienen la capacidad de autoconfigurar o de negociar esas características. Y aquí pues tiene el proceso definido. Autonegociación. Ambos tienen duplex completo, listo, se queda full duplex. Resulta que este tiene una velocidad de 1 gigabit, 100 megabit, 10 megabit y este tiene 100 y 10. Entonces la velocidad más alta común es la de 100 megabits y a esta velocidad van a trabajar los dos dispositivos. ¿Listo? Bueno. La mayoría de los switches Cisco y las NIC Ethernet tienen por defecto la negociación automática para velocidad y dúplex. Los puertos Gigabit Ethernet solamente funcionan en dúplex completo. Eso es una cosa a tener en cuenta. Los puertos
de gigabit en adelante, o sea, gigabit, 10 gigabit, 40 gigabits, esos puertos solamente trabajan full duplex, no pueden trabajar half duplex. Half duplex podemos trabajar en interfaces de 100 megabits hacia abajo. La falta de coincidencia dúplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en enlaces Ethernet de 10 y 100 megabits. Ocurre cuando un puerto en el enlace opera en half duplex, mientras que el otro puerto opera en full duplex, como se muestra en la figura. Y aquí tenemos problemas de rendimiento o incluso pérdida de la comunicación. La falta de coincidencia dúplex se produce cuando se restablece uno o ambos puertos en un enlace y el proceso de negociación automática no da como resultado que ambos socios del enlace tengan la misma configuración, es decir, errores en la negociación. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados de un enlace deben tener activada la autonegociación o ambos deben tenerla desactivada. La práctica recomendada es configurar ambos puertos del switch Ethernet con duplex completo. Auto MDIX. Esta auto MDIX ya no tiene que ver con el duplex, sino tiene que ver con el tipo de cable. Recuerden que nosotros manejamos en UTP cable cruzado y cable directo. Cable cruzado tiene la misma norma de cableado en ambas puntas. Recuerden que la norma de cableado es la EIA-TIA 568A y EIA-TIA 568B, que por ahí vimos el código de colores y cuál era la forma de los colores que iban en cada pin, en cada uno de los dos normas o de los dos estándares de cableado. Un cable directo tiene el mismo estándar o 568A o 568B en ambos lados. Y un cable cruzado tiene un lado en 568A y un lado en 568B. Entonces, las conexiones entre dispositivos requerían el uso de un cable cruzado o directo. El tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivos de interconexión. Por ejemplo, la figura identifica el tipo de cable correcto necesario para interconectar dispositivos de switch a switch, switch a host, router a host. Se utiliza un cable cruzado cuando se conectan dispositivos similares y un cable directo cuando se conectan dispositivos diferentes. Entonces aquí tenemos dos dispositivos iguales, un cable cruzada. Dos dispositivos diferentes, un cable directo. Dispositivos diferentes, cable directo. Y de router a PC, un cable de conexión cruzada. ¿Por qué? Porque un router se considera un dispositivo al mismo nivel de un PC, o sea, se consideran similares. Por eso la conexión entre estos dos dispositivos era conexión cruzada. Básicamente, ¿por qué se hizo así? Porque un router estaba pensado para conectarse a los switch como si fuera un equipo más. Actualmente, la mayor parte de los dispositivos admiten la característica de interfaz cruzada automática dependiente del medio, que es MDIX. Cuando está habilitado, el switch detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia. Por tanto, se puede utilizar un cable directo cruzado para realizar la conexión con un puerto 10, 100 o 1000 megabits de cobre situado en el switch independientemente del tipo de dispositivo que esté en el otro extremo de la conexión. La función de AutoMDIX está habilitada de manera predeterminada en todos los switches que ejecutan Cisco iOS de la versión 12.2.18 SE o posterior. Sin embargo, la característica podría estar deshabilitada. Por esta razón, siempre debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función AutoMDIX. AutoMDIX se puede volver a habilitar mediante el comando MDIX auto de configuración de la interfaz. Este comando se habilita en la interfaz, por cada interfaz del switch. Sin embargo, como les digo, o sea, aunque aquí dice que podría estar deshabilitado todos los dispositivos modernos,
Incluso, no solamente los routers y los switch, sino las tarjetas de red, las NIC, traen este proceso habilitado, ¿sí? O este mecanismo habilitado. Entonces, casi que no es necesario prestarle mucha atención. Sin embargo, como administradores de red, lo que sí debemos hacer es verificar que las interfaces tengan ese modo habilitado o habilitarlo en su defecto. Compruebe su comprensión, cambiar velocidades eh, y métodos de reenvío. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los dos métodos para cambiar datos o para reenviar datos o conmutar datos entre puertos de un switch? ¿Cuáles son? Almacenamiento y envío. Almacenamiento y envío. ¿Y cuál es el otro? Si es ese, entonces sería el último, Store and Forward Switching. Pero vendrían siendo lo mismo. Exacto. Entonces, no puede ser ese. ¿Y el otro cómo se llama? Conmutación de almacenamiento. Método de corte. Vale, dejemos desde a ver. ¿Qué método de switching se puede implementar mediante fast forward switching o fragment free switching? Es decir, estas son dos modalidades de ese método. ¿De cuál? ¿Ninguno? Lo acabamos de ver, señores. Recuerden, hay dos métodos básicamente en los switch. El método de almacenamiento y reenvío o almacenamiento y envío, ¿sí? Que también puede llamarse Store and Forward Switching. Y tenemos, ¿cuál es su característica principal? Que almacena la trama, valida la trama con la comprobación de redundancia cíclica y luego envía la trama. Y tenemos otro método que es el método de corte, que lo que hace es recibe la trama y ni siquiera completa, sino que cuando ha recibido por lo menos la dirección MAC de destino, inmediatamente valida por dónde tiene que reenviarla y la empieza a reenviar, ¿vale? Sin hacer comprobación de redundancia cíclica. Este método de almacenamiento y envío es solo uno, no hay más. Pero el otro método, el método de corte, switching por método de corte, se puede implementar en fast forward switching o fragment free switching. Fast forward switching, ¿qué quiere decir? Que recibe la trama, ¿sí? Recibe la trama, valida la dirección de destino y la envía. Y este es el método predeterminado. Y tiene otro que es el fragment free switching que recibe por lo menos 64 bytes de la trama, hace comprobación en esos 64 bytes y empieza a reenviar la trama. Esos son dos modalidades del método de corte. ¿Qué dos tipos de técnicas de almacenamiento en buffer o en buffer de memoria utilizan los switch? Memoria. Memoria compartida y Ujú, la basada en puerto. correcto. ¿Qué función negocia automáticamente la mejor velocidad y configuración de dúplex entre dispositivos? MDIX. ¿Seguros? Autonegociación. MDX negocia ese tipo de cable. Verifiquemos. Efectivamente, MDIX negocia es el tipo de cable, si es cruzado o es directo. La autonegociación verifica el dúplex y verifica la velocidad. Práctica, listo. Esto ya no es
capa de red. Recuerden leerse el que aprender en este módulo como para que tengan una guía de qué van a hacer. Capa de red, la capa de red. Entonces, acabamos de ver la capa de enlace de datos y en la capa de enlace de datos vimos el principal protocolo que es el protocolo Ethernet de la capa de enlace de datos. Ahora vamos a la capa de red. Vamos subiendo en la pila de protocolo TCP/IP y de protocolo OSI, perdón, de modelo OSI. La capa de red o capa OSI 3, capa de red cuando hablamos del modelo TCP/IP, el modelo de protocolo, y capa 3 cuando hablamos del modelo de referencia OSI. Proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos a través de redes. Como se muestra en la figura, IP versión 4 e IP versión 6 son los principales protocolos de comunicación de la capa de red. Otros protocolos de capa de red incluyen protocolos de enrutamiento como el Open Shortest Path First o OSPF y protocolos de mensajería como el Internet Control Message Protocol o el ICMP. Y aquí los tenemos, protocolo de Internet versión 4, protocolo de Internet versión 6. Para lograr comunicaciones extremo a extremo a través de los límites de la red, los protocolos de capa de red realizan 4 operaciones básicas. Ojo, los protocolos de la capa de red realizan 4 operaciones básicas. Direccionamiento de dispositivos finales, encapsulación, enrutamiento y desencapsulación. Direccionamiento se refiere a asignar direcciones. Encapsulación es el proceso de convertir los segmentos de la capa 4 de la capa de transporte en paquetes, como asignando encabezado de IP, en donde principalmente va la dirección IP de origen y dirección IP de origen y dirección IP de destino. Enrutamiento. En enrutamiento consiste en seleccionar la mejor ruta entre el origen y el destino. En nuestro laboratorio, miren que nosotros para llegar a Santa Marta desde Buenaventura podemos tomar Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta. O podemos también tomar Buenaventura, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. O sea, podemos tomar diferentes rutas para llegar. Desde Yopal podemos tomar Yopal, Bogotá, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta. O podemos tomar Yopal, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta. Esa selección de rutas se le denomina enrutamiento. Y la desencapsulación es tomar ese paquete de IP versión 6 o versión 4, quitar el encabezado de IP y dejar un segmento que se le transmite a la capa de transporte o capa 4. ¿Listo? ¿Correcto hasta ahí? Sí, profe. Ok. A diferencia de la capa de transporte, la capa OSI 4, que gestiona el transporte de datos entre los procesos que se ejecutan en cada host, los protocolos de comunicación de la capa de red, es decir, IPv4 e IPv6, especifican la estructura de paquetes y el procesamiento utilizado para transportar los datos de un host a otro. La capa de red puede transportar paquetes de varios tipos de comunicación entre varios hosts. ¿Por qué funciona sin tener en cuenta los datos que contiene cada paquete? Es decir, a la capa de red coge el segmento, no importa que traiga el segmento y le pone un encabezado de IP. ¿Para qué? Para que se pueda reenviar por la red a través de los enrutadores, para que los enrutadores seleccionen la mejor ruta. Pero no le interesa qué hay allí, no le interesa qué proceso debe recibirlo. A diferencia de la capa 4, que la capa 4 sí, a través del puerto, es la que determina si el segmento o el destino de la comunicación es el navegador web, o el servidor web, o el teléfono IP, o el Skype, o el Teams, o el Meet, o lo que sea que estemos utilizando. Y aquí tenemos una animación
Vamos a ejecutar la animación. Y vemos efectivamente datos que se producen, llegan a la capa de transporte donde se encapsulan como segmentos porciones de esos datos, llegan a la capa de red donde se encapsulan y se convierten en paquetes, llega a la capa de enlace de datos donde se encapsula y se convierte en tramas, y en la capa 1 donde se convierten en ceros y unos en el formato que sea, radiofrecuencia, impulsos eléctricos, lumínicos, para fibra, lo que sea. Y en el equipo receptor se produce el proceso contrario. Y listo, se dio la comunicación. Encapsulación de IP. IP encapsula el segmento de la capa de transporte, la capa justo por encima de la capa de red, u otros datos agregando un encabezado IP. El encabezado IP se usa para entregar el paquete al host de destino. La figura ilustra cómo la PDU, recuerden la PDU, la Protocol Data Unit o la unidad de datos de protocolo, de la capa de transporte es encapsulada por la PDU de la capa de red para crear un paquete IP. Recuerden que la PDU de la capa de transporte es el segmento, la PDU de la capa de red es el paquete, la PDU de la capa de enlace de datos es la trama y la PDU en la capa física son los bits. Entonces, la figura nos muestra cómo el encapsulamiento para la capa de transporte que tiene encabezado de segmento y datos, se convierte, esta PDU que tiene encabezado de segmento y datos, se convierte en los datos de la PDU de la capa de red, que son el segmento, que aquí ya para la red son sus datos que transporta, y el encabezado IP. ¿Hasta ahí claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. El proceso de encapsulamiento de datos capa por capa permite que se desarrollen y escalen los servicios en las diferentes capas sin afectar las otras capas. Esto significa que IPv4 o IPv6 o cualquier protocolo nuevo que se desarrolle en el futuro puede armar sin inconvenientes un paquete con los segmentos de la capa de transporte. El encabezado IP es examinado, bueno, IP o cualquier protocolo que se genere, IPv6, IPv7, IPv10, supongamos que saliera, encapsula lo que venga de la capa de transporte y lo convierte en sus datos. Y a su vez, ese protocolo, sea lo que sea, cuando baje a la capa de enlace de datos, se convierte en los datos de la trama. Entonces, como ven, aquí en la capa de red puede aparecer lo que sea y no se afecta ni lo de arriba ni lo de abajo, es decir, ni la capa de transporte ni la capa de enlace de datos. Esa es la ventaja de que esto sea por capas. El encabezado IP es examinado por dispositivos de capa 3, es decir, routers y switch de capa 3. Recuerden que un switch de capa 3 es un switch que tiene funciones de router. Para eso, ¿qué hace? Se convierten algunos de sus puertos en interfaces de router. Algunos de sus puertos, no todos. A medida que viaja a través de una red a su destino, es decir, el encabezado IP es examinado por dispositivos de capa 3 a medida que viaja a través de una red a su destino. Es importante tener en cuenta que la información de direccionamiento IP permanece igual desde el momento en que el paquete sale del host origen hasta que llega al host de destino. Regálenme un segundito, voy por agua y ya regreso. Listo, profe.
Listo, ya estoy de regreso. Entonces, el encabezado IP permanece igual desde que sale de su host origen hasta que llega al host de destino. Excepto, recuerdan que eso les dije en algún momento que lo consideráramos como una verdad que luego íbamos a ver que tenía sus excepciones, excepto cuando se traduce por el dispositivo que realiza traducción de direcciones de red o NAT para IPv4. No nos preocupemos por esto, por ahora, pero existe, eh, por las características de IPv4, existe la necesidad en algunos casos, muchos casos, lo más común que ustedes se puedan imaginar, existe la necesidad de coger paquetes y ponerles una dirección que en realidad no es la dirección original, ya, sino que es una dirección diferente. Por ejemplo, si usted coge su computadora ahora y verifica su IP, IP config, por ejemplo, y usted verifica su IP, en mi caso la de la inalámbrica, yo veo que mi IP es la 192.168.1.7. Esa es mi IP, ¿sí? Y se supone que un paquete que yo envíe debería tener esa IP. Sin embargo, si yo consulto cuál es mi IP, resulta que mi IP es la 181.32.225. Esa es mi IP. O esa es la IP que en Internet ven de mis paquetes. Esa dirección es una dirección, o esos paquetes van con una dirección traducida. En realidad, esa es la dirección IP del router de mi proveedor de servicios de Internet. Y ese router le presta a mis paquetes su dirección para acceder a Internet. A ese proceso de prestarle su dirección se les denomina NAT. Después veremos por qué se hace, por qué es necesario y qué pasa con eso. Pero esa es la única vez o la excepción que se da eh, para que la dirección IP de origen y destino cambien. Y en realidad la que cambia es la dirección IP de origen cuando el paquete va hacia Internet. Y cuando el paquete llega desde Internet, la que cambia es la de destino. ¿Dónde cambia? En mi router. Esos dos cambios se hacen en mi router, en el router de mi proveedor de servicios de Internet. A diferencia de la Mac sí cambia cada vez eh, que la trama atraviesa un router, necesariamente cambia la dirección MAC. Incluso puede desaparecer, puede no haber dirección MAC en un paquete si el paquete no va por un enlace Ethernet, sino que va por un enlace serial. En cambio, la IP se supone que permanece igual, no importa el tipo de enlace por donde se envíe. Y como dice aquí, NAT se discute en módulos posteriores. Los routers implementan protocolos de enrutamiento para enrutar paquetes entre redes. El enrutamiento realizado por estos dispositivos intermediarios examina el direccionamiento de la capa de red en el encabezado del paquete. En todos los casos, la porción de datos del paquete, es decir, la PDU de la capa de transporte encapsulada u otros datos, permanecen sin cambios durante los procesos de la capa de red. Características de IP, protocolo por excelencia de la capa de red, en su versión 4 o en su versión 6, pero es IP. IP se diseñó como un protocolo con sobrecarga baja. ¿Qué quiere decir sobrecarga baja? Recuerdan que en algún momento les hablé de la sobrecarga de los protocolos. ¿Qué quiere decir? La información que el protocolo añade a los datos para poderlos procesar. En el caso de IP, el encabezado IP. Entonces, IP se diseñó para tener baja sobrecarga, es decir, para no tener un encabezado muy grande, ¿ya? Y provee solo las funciones necesarias para enviar un paquete de un origen a un destino a través de un sistema interconectado de redes. El protocolo no fue diseñado para rastrear ni administrar el flujo de los paquetes. Estas funciones, si es necesario, están a cargo de otros protocolos en otras capas, principalmente TCP en la capa 4. Estas son características básicas
de la propiedad. Pues vamos a ver qué dice eso de verdad en inglés, que es que ni se me ocurre que eso es lo que puede decir. Bueno, estas son características básicas de IP. Sin conexión, mejor esfuerzo e independiente de los medios. ¿Qué significa que el protocolo IP sea un protocolo sin conexión? Lo que significa es que no hay una conexión establecida antes de enviar los paquetes al destino. ¿Qué significa que no hay una conexión establecida? Que no se avisa. O sea, un paquete IP sale de un equipo con destino a otro y el receptor no tiene ni idea de que le van a llegar esos paquetes. A ese tipo de comunicaciones se les llama comunicaciones sin conexión. Hay protocolos que son con conexión, como el TCP. TCP, antes de enviar un segmento, y es curioso, recuerden que un segmento viaja donde dentro de un paquete, pero TCP, antes de empezar a enviar información, primero manda unos datos que también viajan dentro de paquetes, pero primero manda unos datos avisando. Le avisa al servidor web, oiga, me quiero conectar con usted. El servidor web le responde, listo, se puede conectar conmigo. Oiga, los parámetros con los que nos vamos a conectar son estos. Bueno, y establecen un diálogo antes de empezar a enviar información real. Es decir, establecen parámetros de conexión. IP no lo hace. IP simplemente supone que TCP o cualquier otro protocolo en las capas superiores ya hizo esa labor y él se dedica a enviar paquetes. Pare de contar. Y el equipo que recibe paquetes no tenía ni idea de que le iban a llegar esos paquetes. Sin embargo, los segmentos ya sí son esperados. Mejor esfuerzo. ¿Qué significa que sea de mejor esfuerzo? Vamos a ponerlo otra vez en español. Sin embargo, esto tiene que ver con la confiabilidad. La IP es inherentemente poco confiable porque no se garantiza la entrega de paquetes. Esto puede sonar contraintuitivo. ¿Qué significa que sea de menor esfuerzo? Que no hay mecanismos para garantizar la entrega de paquetes. Se asume que se hizo el mejor trabajo posible para que el paquete llegue, pero que no se va a verificar en realidad si llegó o no llegó. Esa verificación la hace otro protocolo, pero IP no la hace. Independiente de los medios, ¿qué significa? Significa que el paquete IP no cambia de forma independientemente de cómo usted lo transmita, diferente a una trama. Una trama transmitida por cable UTP es diferente a una trama transmitida por cable de fibra óptica y es diferente a una trama inalámbrica de Wi-Fi común y corriente y es diferente a una trama transmitida vía satélite. Entonces, las tramas dependen de los medios, pero los paquetes, sin importar qué tipo de medios se utilice para transmitir, son exactamente iguales a lo largo de todo el recorrido. Hasta ahí, ¿claros? Chicos, Sí, eso del menor esfuerzo lo soluciona el TCP porque ese sí garantiza, o al menos es a prueba de errores, ¿no? efectivamente, lo de menor esfuerzo lo soluciona el TCP cuando se usa TCP, porque en la capa de transporte, como veremos, podemos usar UDP. Y resulta que UDP también es sin conexión y también es de mejor esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que nadie valida los errores y nadie Ah, avisa que ok. va a transmitir. ¿Ya? Cuando se usa TCP, cuando se usa UDP. Pero eso tiene sus ventajas, ¿no? Eso tiene sus ventajas y tiene su razón de existir. Bueno, chicos, como nos queda por delante varios días sin clase y tienen laboratorio, yo creo que dejemos ahí para que esto no nos lo llevemos y se nos olvide, para que volvamos a retomar el tema de sin conexión, mejor esfuerzo y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, señores, entonces el sábado, mañana voy a mandar una lista provisional basado en la información que ustedes mandaron en el WhatsApp de quiénes van virtual y quiénes van presencial. Y si alguno tiene observaciones, me la corrige, porque esa es la lista con la que va a trabajar el profesor Guillermo. ¿Listo? Ah, profe, yo no escribo en el WhatsApp, pero yo voy presencial. Vale, pero escríbemelo en el WhatsApp, porfa, para poderlo relacionar, porque de ahí es que lo estoy tomando.
Listo, profe. Ingeniero, yo la aviso el viernes porque no sé si de pronto el sábado tengamos mantenimiento ahí en la Pero, empresa. ¿tú irías presencial o virtual? No, virtual. Virtual. Vale, listo. Ok. Mira, Entonces, otra preguntita, el examen, el primer examen que, para ver si me hace favor y lo activan, no sé. sí, señor, eso lo vamos a activar ahora el fin de semana. Bueno, incluso a partir de mañana voy a ver si lo logramos activar para que lo tengan también disponible. Ah, bueno, para que lo tengan No hasta la otra semana, para importa, ver si lo podemos hacer este fin de semana, ¿oyó? correcto, no importa si de pronto no puedes asistir, no importa, pero como vas a estar virtual, si no lo has hecho, pásamelo por WhatsApp. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Si ya después no puedes ir, entonces el viernes avisas, oiga, no puedo estar. Pero por lo pronto avísame enseguida que vas a estar virtual. ¿Listo? Sí, señor, ya la aviso. Bueno, chicos, entonces, feliz noche y feliz resto de semana. Gracias, Profe, profe. entonces nos vemos el Igual, sábado. profe. Bueno, Bueno, listo, pues que estén hasta bien. luego. Hasta Chao. luego. Chao, profe. Ok.